O sea, mi vida ha sido la escuela de arquitectura. Es una época muy divertida de la vida. Yo empecé en octubre del 65 la carrera. En el año 76. El año 1978. Octubre del 67. Creo que desde el 82. 2006 al 2014. El año 65 del siglo pasado. Pero yo llevo muchos años, lo dejamos ahí. Desde septiembre de 2002. Octubre del 74. He estudiado desde el año 2007 al 2013. En spring semester of 2013. Así que he estado en la escuela menos una interrupción de 4 años, pues prácticamente toda mi vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Arratsaldeon, ongi etorri, autoridades presentes, autoridades académicas, profesores, antiguos profesores también estoy viendo, alumnos, exalumnos, bienvenidos a todos a esta gran familia de arquitectura. Quiero agradecerles muy sinceramente que estén hoy aquí en este día tan especial en el que vamos a conmemorar el 50 aniversario de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Lo acabamos de escuchar en el vídeo, 50 años. Para muchos, prácticamente toda una vida. Y lo que vamos a hacer esta tarde es precisamente compartir recuerdos, porque recordar es la mejor manera de rendir un homenaje a todas aquellas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando medio siglo de vida. Pero antes de empezar, me van a permitir que ceda la palabra al rector de la Universidad de Navarra, don Alfonso Sánchez Tabernero. Querido alcalde de Pamplona, consejero de Fomento, concejal de Urbanismo, autoridades, vicerrectores de la universidad, director de la Escuela de Arquitectura, profesores, antiguos profesores, alumnos, antiguos alumnos, amigos. Celebramos los 50 años de la escuela. Lo estamos celebrando durante todo el año, aunque hoy, ayer y hoy son los días centrales de la celebración. Y creo que la escuela tiene muchos motivos para celebrar. El principal es que durante 50 años aquí o allí, al otro lado de ese gran río que pasa por el campus, se han formado casi 8.000 arquitectos técnicos, ingenieros de edificación, que, como quería San José María Escrivá, el fundador de la universidad, han trabajado con gran calidad profesional y con afán de servir a los demás. Yo, cuando pienso en la escuela, enseguida me vienen a la cabeza 3 cosas. La primera es que la escuela es un lugar de trabajo exigente. Nadie viene a la escuela con la idea de que podrá perder el tiempo. Ningún profesor, ningún alumno. Se sabe que ahí hay que trabajar mucho. Y esto no es por capricho. Esto es porque los profesores actuales y los que os han precedido sabéis que un buen profesional de la arquitectura necesita talento y, sobre todo, muchas horas de trabajo. Una gran preparación. Por tanto, en el ADN de la escuela, desde el principio y durante estos 50 años, está esta idea de trabajo exigente. La segunda característica de la escuela, me parece a mí, es la innovación y la creatividad. Yo siempre que voy a la escuela entro, a veces de modo inopinado, nadie me espera, y siempre pasa algo, siempre está sucediendo algo interesante. Exposiciones, debates, conferencias, críticas. Y esto refleja la vida de la escuela, donde no se tolera la mediocridad, ni la rutina, ni la inercia, ni el conformismo. Y no se trata de la búsqueda de lo nuevo por el afán de ser originales. Se trata de que en la escuela sabéis que somos como enanos en hombros de gigantes, que sobre el trabajo de los que nos han precedido, de los que os han precedido, podemos llegar más lejos, podemos utilizar las nuevas tecnologías, conocimientos, ideas, para responder también a las nuevas necesidades de la sociedad. Trabajo exigente, en primer lugar, innovación y creatividad. Y la tercera característica para mí es un poco misteriosa, tengo que reconocerlo. Y es que los alumnos de la escuela, a pesar de trabajar muchísimo, están encantados. Esto para mí es un poco misterioso. Y pienso en mis años de director de colegio mayor, por la mañana, yo fuerte y jovial, después de horas reparadoras de sueño,
encontrándome con alumnos de la escuela que habían estado toda la noche trabajando, en fin, con ojeras, los párpados que les pesaban, encantados, para mí de modo sorprendente, de haber estado toda la noche trabajando porque esa mañana tenían una entrega. Siempre he pensado que la arquitectura es una permanente entrega. Bueno, pues este asunto para mí misterioso hace que la escuela se pueda resumir como un lugar de trabajo y exigencia alentadora, creativa, al servicio de los demás. Ayer nos decía Rafael Moneo que la escuela ha tenido un impacto en Pamplona como ninguna otra escuela ha tenido en su ciudad. Yo creo que nuestro alcalde, también el consejero de Fomento y el concejal de Urbanismo estarán triplemente orgullosos, ¿no? como la posición, digamos, en la ciudad o en el gobierno que desempeñan, y también como antiguos alumnos y también como profesores. Pero además este influjo tiene lugar en todos los lugares del mundo, porque en los 5 continentes hay antiguos alumnos de la escuela trabajando. En el futuro va a haber desafíos, problemas, pero la escuela los va a afrontar, como está haciendo ya, con una propuesta cada vez más internacional, con una oferta de posgrado cada vez más atractiva, con nuevos diplomas. Y esto hace que, por ejemplo, ya este curso para el año que viene tengamos bastantes más solicitudes de admisión para estudiar en la escuela que el año pasado, ¿no? Por tanto, los obstáculos y dificultades nunca faltan, pero la escuela los seguirá superando, como ha hecho hasta ahora, porque tiene excelentes profesores con talento y con un grado de compromiso altísimo, muy buenos alumnos que trabajan mucho y con criterio, y casi 8.000 antiguos alumnos que son la bandera de la escuela, que son la muestra del prestigio, el reflejo de la profesionalidad de esta escuela. Por tanto, a todos, profesores, antiguos profesores, alumnos, antiguos alumnos, enhorabuena por estos exitosísimos 50 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Muchas gracias. La historia de la Escuela de Arquitectura es parte, evidentemente, de la historia de nuestra ciudad. Por ello, quiero dar la bienvenida al excelentísimo alcalde de Pamplona, don Enrique Maya. Muy buenas tardes. Doy por reiterados los saludos del rector. Gracias, rector, por no haber hablado paseando, porque estaba asustado de tener que hacerlo yo también. Y como lo has hecho aquí, pues yo también lo hago aquí, gustoso. Bueno, 50 años de la escuela y que me hayan pillado también como alcalde, pues la verdad es que es un honor enorme, porque, claro, yo no sé cómo era Pamplona antes de la escuela. Lógicamente, yo soy de la generación del 76, como Choto, que ha dicho del 76, yo también, y la escuela llevaba nada más 11 años, ¿no? Y esa escuela que no estaba en la escuela, que estaba en el edificio de bibliotecas, escuela que vimos hacer, que vimos construir, que vimos crecer, con ese estupendo proyecto de don Carlos Sobrini y Rafael Echaide. Bueno, yo debería hablar de alguna cuestión personal o algún recuerdo personal. Yo entré, como todos, ¿no?, siendo un crío y sales siendo un hombre, ¿no? Entras con 17 y sales con 23 o 24, ¿no? Depende de lo que suspendas proyectos, ¿no? A veces que te vayas quedando con proyectos suspendidos. Y bueno, pues aquí te formas, aquí te preparas y aquí de verdad se da una formación muy, muy intensa, ¿no? Aprendes a ser permanentemente criticado sin que te importe, aprendes a no dormir y estás feliz, aprendes a trabajar en equipo y aprendes de muchas cosas, ¿no? Y esa experiencia, de verdad, a mí me ha servido también para poder ejercer de alcalde de mi ciudad y lo puedo decir con orgullo, ¿no? La huella de la escuela en la ciudad es evidente, ¿no? Yo creo que Pamplona tiene una calidad de sus espacios públicos, de sus calles, de sus parques muy alta y tiene una calidad de sus edificios muy alta. La calidad media es muy alta y eso, sin ninguna duda, es
casi, no en su totalidad, pero sí en gran medida, en una grandísima medida, es porque hay una escuela que ha apostado siempre por lo último, ha apostado siempre por investigar, por innovar, por estar permanentemente buscando ese más allá, ese reto, y yo creo que la ciudad al final lo nota en su huella, que son los edificios, lo que siempre perdura. Y todo el mundo, cuando viene a Pamplona, dice que es una ciudad estupenda por su calidad urbana y su calidad arquitectónica. Por eso la escuela, estos 50 años de escuela, van a seguir teniendo una huella absolutamente evidente en lo que es la ciudad, y lo digo con orgullo. Y luego está la escuela como el lugar de todos, ¿no? El lugar de aprender, el lugar de trabajar, el lugar de enseñar. Y yo lo digo bien alto, Si yo tuviera que renunciar a alguna de mis ocupaciones, ¿no?, de arquitecto, como diseñador o proyectista, como funcionario municipal, que es lo que soy, o como profesor de la Escuela de Arquitectura, a la que nunca renunciaría es a la de ser profesor, incluso por encima de alcalde. Lo digo así, esto de alcalde acabará, y espero, rector, que lo de seguir dando clases no acabe hasta que me jubile, que es mi objetivo final. Y ahora, pues hablando de cosas absolutamente inescrutables, imposibles de entender, y que todavía sigo con la duda, y a lo mejor alguno de mi generación ya lo sabe, todavía no sé qué era eso de llegar, cruzar, estar. Todavía no lo sé. Ahí hay algún profesor que a lo mejor me lo acaba. Yo me acuerdo que había uno que era una tapia blanca con un ciprés de Juan Carlos Valerio, que tuvo 10. Ese me acuerdo. Bueno, nada más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver si esta noche podemos salir de dudas en este viaje en el pasado y en el tiempo que vamos a hacer, pero no me atrevo a realizar este viaje sin antes pedirle al actual director de la Escuela de Arquitectura, a don José Ángel Medina, que nos dirija unas palabras. Muy bien, muchas gracias. A mí el cincuentenario me ha tocado como director. Muy bien, autoridades, claustro académico, alumnos, queridos compañeros, en nombre de la escuela, bienvenidos a todos por venir. Gracias por venir a celebrar el cincuentenario. La verdad es que el éxito de la convocatoria ha sido tan grande que desde aquí a uno le tiemblan un poco las piernas. Y bueno, también se da cuenta de que el museo está pequeño. Rector magnífico, ¿necesita algún arquitecto para hacer otro edificio en el campus? Desde luego, lo primero y fundamental es dar las gracias. Gracias a todos por venir, demostrando vuestro cariño a la escuela, especialmente los que habéis tenido que venir desde lejos. Gracias a todos los profesores por vuestra ilusión en sacar adelante la escuela. Gracias a todas las empresas e instituciones por vuestro apoyo para poder organizar los eventos del cincuentenario. Finalmente, gracias a los profesores, alumnos y secretarias que habéis cargado directamente con la organización de esta celebración. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este cincuentenario. Preparando el cincuentenario y hablando con don Ignacio Araujo, que lamentablemente no ha podido venir, le preguntaba sobre detalles de los primeros años. Él me dijo con esa sencillez que la caracteriza: la escuela se fundó para formar buenos arquitectos, buenas personas y buenos cristianos. Si estos 50 años han demostrado algo, es que para que este propósito fundacional sea posible, han sido necesarios grandes profesores, maestros, que con su magisterio han impuesto un estilo de exigencia en el trabajo bien hecho y sana ambición que han terminado por caracterizar esta escuela. No quisiera dejar de acordarme de todos ellos en este momento. Algunos de ellos seguramente desde el cielo nos estarán acompañando. Para que el propósito fundacional de don Ignacio sea posible, también estos 50 años nos han demostrado otra cosa: hacen falta buenos alumnos.
Y afortunadamente esta escuela ha tenido y sigue teniendo muy buenos alumnos, que se han ejercitado en este propósito de trabajar duro, de trabajar bien, con ilusión y con un espíritu de compañerismo ejemplar en el campus. El resultado salta a la vista, casi 8.000 antiguos alumnos que con vuestro trabajo y prestigio dejáis en muy buen lugar el nombre de esta escuela. Desde luego, si estos 50 años nos han enseñado algo, es que podemos decir bien alto que nuestro mejor patrimonio sois vosotros. Por eso, quiero aprovechar que estáis una parte importante de antiguos alumnos aquí para pediros que nos ayudéis en fortalecer aquellas cosas que podamos hacer bien y corregir aquellas otras que no hagamos tan bien, que nos ayudéis en emprender empresas audaces, en mirar al futuro con ambición, en definitiva, que nos ayudéis a ser mejores. 50 años pueden ser muchos en la vida de una persona, pero es evidente que apenas es un balbuceo en la vida de una institución universitaria. Espero que en los siguientes 50 años, en la celebración del centenario, que espero estar, por cierto, los que nos precedan puedan estar tan orgullosos, al menos, como lo estamos nosotros, de los que nos dejaron esta escuela. Muchas gracias. 50. La verdad es que 50 es una cifra que se pronuncia fácil, pero es una cifra que se hace profunda en cada logro, en cada dificultad superada en medio siglo de vida. Vamos a situarnos, vamos a empezar este viaje en el tiempo, pero lo vamos a hacer situándonos en el año 1964, cuando empezaba la Escuela de Arquitectura en la tercera planta del edificio central. Así empezó la aventura. Ladies and gentlemen, the Beatles. España, campeona de la Eurocopa del 74. Estamos en el año 64. Y entonces un día me llamó el profesor Alvareda, que era entonces el rector, que si podía poner en marcha una escuela de arquitectura. Que yo me quedé perplejo. Pero como uno ha sido siempre un insensato, pues le dije que muy bien, que lo intentaríamos. Me apoyé muchísimo en un arquitecto, César Ortiz Echagüe, y César era un hombre que tenía muchísimas relaciones con muchos arquitectos y un sentido común aplastante. Estuvimos en Stuttgart, en Zúrich, en Múnich, y fuimos recogiendo información de qué cosas se hacían por ahí, porque empezaba un nuevo plan de estudios y había que ver cómo torear un poco, hacerlo, había que hacer una parte, seguir las costumbres de las escuelas españolas, pero de otra parte pues había que meter algo de innovación. Y empezó la aventura, ya sabiendo, empezamos a pergeñar los planes de estudio, sobre todo más que los planes que venían dados, los enfoques de las materias. Había que buscar un local y empezamos en el edificio central, no había otro. Nos encontramos, al abrir la matrícula, con que se habían matriculado más de 150 personas. Teníamos las clases de matemáticas y física en la Facultad de Ciencias arriba y los dibujos abajo, pero seguían sin caber. Y entonces cuando se puso de moda lo de pintar por los pasillos. Y entonces al grito de que se note que hay arquitectos, empezamos a invadir locales, pasillos del central, otros edificios, la gente iba por ahí a dibujar, y íbamos cerrando el asunto como podíamos, a la vez que íbamos encargando nuevas mesas. Para poner en marcha la escuela, que quizás es lo más interesante, no solamente que hicimos las gestiones, sino que a César le pareció oportuno, y a mí también, al rector por supuesto, el hacer un recorrido por España, hablando con arquitectos y con distintas escuelas de arquitectura de lo que queríamos hacer y pidiendo también qué pensaban ellos. Hablamos con otros arquitectos conocidos, como fue Sobrini, el propio Chaide le propusimos para venir más adelante en la escuela, y entonces pensamos que sería bueno fichar a don Francisco Íñiguez. Y entonces al traer a Íñiguez, pues ya también eso en la Escuela de Madrid, pues supuso, claro, se lleva a Íñiguez, y luego va también Sobrini, y luego va fulano, y en la Escuela de Madrid se portaron maravillosamente bien también, hay que decirlo, lo cogieron francamente bien, entonces en todos los sitios. Entonces faltaba una cosa, y es que en San Sebastián estaban empeñados en poner la escuela.
hubo algún grupo de arquitectos que no lo entendía. Entonces, cuando nos enteramos de ese asunto, nos fuimos César y yo a Madrid a hablar con el director general. Y nos dijo, bueno, hace unos días ha estado aquí un grupo de arquitectos de San Sebastián y me ha dado una versión diferente, y me dio su versión. Y entonces yo dije, pues la verdad es la nuestra, ¿eh? Y entonces dijo, bueno, yo voy a comprobarlo. Si veo que tenéis la verdad, que me habéis dicho vosotros la verdad, contar con toda mi ayuda. Y si no, prepararos. Dije, acepto el reto. Como siempre decía antes, que cosas que te llevas un disgusto luego resulta que han salido para bien. Pues ahí pasó eso. Quedaba otro tema, el tema de arquitectos de Pamplona. Y hablamos, yo creo que con todos. Y así poco a poco empezamos con la escuela, ¿eh? Estuvimos el primer año como pudimos, el segundo año empezamos a hacer la parte baja del actual edificio de bibliotecas. Con ese tema, pues la escuela ya quedó, digamos, en condiciones de irse haciendo. Y pasaron unos años en que había que ir incorporando nuevos profesores y poco a poco pues fue saliendo aquello. Años más tarde ya pusimos en marcha el nuevo edificio, que se puso en marcha porque un grupo de la asociación de amigos que formado por arquitectos dijo que ellos se hacían cargo de construir la escuela. Es un honor contar esta tarde en esta gala con 3 de los alumnos de las primeras promociones. Muy buenas tardes. Bueno, Carlos me decía antes que hasta que no tenían el título no se les concedía el derecho al tuteo. Me vais a permitir que os tutee y me vais a permitir esa licencia, ¿no? Por favor. A nosotros nos costó una carrera y una comida en las pocholas. Así nada. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría, ya que estamos recordando y reviviendo esos primeros años, que salgamos de dudas hoy, porque yo sé que entre Manuel y Carlos hay una sana disputa por saber quién es el que primero se matriculó en la Escuela de Arquitectura. ¿Salimos de dudas esta tarde? Que hable Carlos, que hable Carlos. Carlos. Disculpa Manolo, pero esto no tiene duda. Fui yo y me abrió la puerta don Braulio San Juan, un señor que me dijo, ¿qué hace usted a estas horas? ¿No? Porque yo vine de Bilbao muy temprano en 2 caballos con mi padre, tenía 16 años y me puse pantalón largo para venir y me abrió y dice, todavía tengo los papeles para hacer, pues siéntense ustedes ahí y esperen, y me apuntó. Luego yo reconozco que ya más tarde ya vino más gente, pero sí es cierto que Manolo fue de los primeros que llegamos unos 144, pero yo me arrogó el primer título, que todavía ha habido un profesor que me lo ha recordado. No sé si Manolo está de acuerdo. Bueno, como es de Bilbao, él es de Bilbao, yo no creo. Yo cuando llegué tan pronto que no había ni escuela. Eso es cierto. Llegamos, estábamos juntos, ahora sin bromas, más o menos, o sea, no sé quién entró primero o quién después. Entramos por la puerta izquierda del edificio central porque es cierto que no había escuela. Ahora los alumnos jóvenes os veis reflejados en un edificio, dice, en el de Carlos Sobrín, entramos por aquí y esto es la escuela. Nosotros entramos por la puerta más pequeña, no por la parte central, a la escuela. A una escuela en donde nos dieron como aulas los pasillos de la segunda planta. O sea, dábamos dibujo en los pasillos de la segunda planta del edificio central. Como nos daba por cantar, que era teníamos esa costumbre, ¿no? La verdad, acompañaba mucho mientras estaba dibujando. Todas las demás facultades empezaron a protestar de que los de arquitectura cantaban. Sí, es cierto. Luego, las clases las dábamos en otras aulas que nos habían prestado en el edificio de ciencias. Lo único que era realmente más patrimonio nuestro era el bar. El bar de Faustino, si se podía decir que era,
bueno, era parte de nosotros porque como vivíamos en unos pasillos, como en la seguridad social, pues lógicamente el ir al bar era bastante común. En mi caso, yo en el bar he hecho cosas tan importantes que me acompañan hasta ahora, porque en el bar conocí entonces a una chica estupenda que anda por ahí y que hoy es mi mujer después de tantos años. Yo le doy mucho mérito a Ignacio. Ahora digo Ignacio. Entonces decía don Ignacio y con voz de miedo. O el papi. Le doy muchísimo mérito porque con esos mimbres hizo la Escuela de Arquitectura. No había aulas de dibujo, no había mesas para dibujar. Luego, al siguiente año, sí parecía que íbamos a tener más acomodo, pero entonces fuimos a la biblioteca. Entonces, cuando teníamos que hacer acuarelas, pues quien había pensado en la biblioteca no había pensado en poner lavabos, grifos, etcétera, etcétera. Es decir, seguíamos de prestado, hasta que los actuales disponéis del magnífico edificio que nos representa. María Eugenia, fuiste una de las primeras mujeres en una escuela masculina, porque en aquellos tiempos había muy pocas mujeres. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo recuerdas esos primeros años? Como lo más normal. Efectivamente había pocas mujeres arquitectos en España. Luego diré una cosa yo de las mujeres. Bueno, en realidad había había pocos arquitectos en general, ¿no? Sí. Y mujeres, pues pocas, pero pues no lo sé. A mí me gustaba hacer aquella carrera y ni me planteé si éramos muchas, pocas o medianas. Entramos 6 de 140 alumnos. Contabas antes, me contaba a mí María Eugenia, entre los recuerdos, que un buen día te fuiste a Holanda en un viaje repleta de hombres y eras la única mujer. Ah, sí. Perfectamente tratada, cuidada. Vamos. Era nuestra niña. ¿Eh? Que era nuestra niña. Y tú me cuidabas. Y te llevamos a América y todo. Y después nos fuimos a Nueva York. Pero a Nueva York ya no iba yo sola. No ibas sola. Ya teníamos más. Iba María Antonia. No, pero es verdad que a lo mejor ahora no, pero bueno, hace unos años me lo plantea una hija mía que no tengo hijas, solo tengo hijos. Y diría, esta tía está loca, o sea, ¿cómo se marcha a Holanda con 14 señores? Ah, pues a mí me parecía lo más normal. A mis padres no les importó y lo pasamos francamente. Pero fueron años muy duros, ¿verdad? Porque a mí me contabais antes también, que me ha sorprendido mucho, que a veces el primer curso se tenía que hacer en 3 años porque era una auténtica carrera de obstáculos, Carlos. Bueno, a ver, la carrera de arquitectura creo que con la de ingeniero de caminos ha sido históricamente de las más difíciles. Yo quizá no lo sentí tanto, pero posiblemente por inmadurez, por ignorancia o porque estaba otras cosas. Porque cuando entrábamos por la puerta izquierda del Central, que no había escuela, efectivamente, y que hacíamos mucho pasillo, a mí lo que me sorprendió a un crío que venía de un colegio de chicos, la cantidad de chicas que había. Entonces, entre esto, las matemáticas, un sacerdote, don Félix, que nos echaba unas broncas, porque cuando íbamos a ciencias íbamos cantando, o sea, seguía el asunto, ¿no? Yo tengo un recuerdo como un poco desinhibido, ¿eh? Ahora, la verdad es que lo pasé muy mal con la descriptiva, lo pasé muy mal con las matemáticas. Por aquí está Lizárraga y el famoso ciclo de Carnot, que tanto nos ha hecho trabajar a los arquitectos después. O sea, hemos sufrido sus momentos, ¿no? Pero yo, no sé, quizás sea la edad y la perspectiva, ¿no? Que ahora, pues te parece que fueron unos años que quién pudiera volver a estar sentado ahí en el suelo del Central. Bueno, o sea, y María Eugenia también nos puede dar la perspectiva no solamente de alumnas, sino también de directora de estudios durante muchísimos años. Además, me consta que fue una directora muy, muy querida. Y abogada, alguien me ha dicho, abogada de las causas más difíciles. ¿Qué recuerdos tienes desde este punto de vista? Fíjate, perdóname que me salga del guión, pero habéis hablado de Ignacio y yo creo que es la primera persona a la que todos agradecemos, queremos y echamos hoy de menos, pero bueno. Y yo quería también, muchísima gente habrá colaborado en que podamos estar hoy aquí todos, ¿no? Pero a lo mejor de una manera especial agradecerle a Jorge Tarrao y a María Ángeles Lecumberri,
el esfuerzo y al director, por supuesto. El esfuerzo, la cantidad de horas y el cariño con el que han conseguido que estemos aquí, todo este montón de gente, que lo hemos pasado muy bien en la escuela, además. Y como directora de estudios, pues mira, la suerte que tuve fue que conté con unos directores de excepción, que por supuesto yo a su lado era, pues, ¿qué te voy a explicar? Fui siempre apoyada por ellos. Tuve como directores a Leopoldo. ¿Dónde estás? Luego hablaremos con él. A Antonio García Valcarce, que en paz descanse, y a Juan Miguel Ocho Torena. Y la verdad es que toda la vida en la Junta Directiva me he sentido absolutamente apoyada. Es posible que en los años en que fui directora de estudios hubo épocas, en realidad en España en general, difíciles, pero pues casi ni me acuerdo, la verdad. En primer lugar, porque esos jaleos que hubo fuera, aquí no los tuvimos tan virulentos, sí, tan fuertes. Por otro lado, la verdad es que tú me decías que era muy querida, bueno, a estas alturas de la vida, fíjate tú. Pero lo que sí es verdad es que yo sí quería a los alumnos. Había pasado por lo mismo que ellos, ¿cómo no los iba a entender? O sea, había estudiado, dibujado en el suelo, bueno, en fin. Cantado. Cantado, por supuesto. Y habíamos ido a ver a los Moody Blues a Nueva York. Además. Tira. Bueno, me han prometido los tres que van a cantar esta noche en la cena, que aquí no les pidiera que cantara, pero me lo han dicho los tres, así que luego lo dejo ahí. Es que Manolo era el compositor, hacía canciones y hacía cosas, tenía la guitarra y estará por ahí algún compañero. Una última anécdota. Dime. ¿No? La que quiera. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo nítido que tenga ahora mismo y que le apetezca, Bueno, que te apetezca recordar? Tengo varios que no contaré. Hasta la cena. Hasta la cena, eso iba a decir. Y bueno, yo sí me acuerdo, o me gustaría reseñar, que a pesar de lo mal que lo pasábamos, porque yo todavía, y esto no es anécdota, me despierto por las noches pensando en que no he aprobado Estructuras 2. El alcalde dice, yo también, ¿no? Y dejar que os lo cuente. Dice, se me hace más complicado el sueño cuando recuerdo que tampoco he aprobado Estructuras 1. ¿Y cómo don Javier me va a aprobar Estructuras 2? Bueno, pues todavía el sueño últimamente se me ha complicado más cuando soñaba, dice, joder, cuando se enteren que además eres decano. Con lo cual, la angustia de examinarte es muy dura. Yo creo que con la vida profesional, aunque los arquitectos nos examinamos cada día de muchísimas cosas, de cuando presentas un proyecto, una idea, cuando tienes que llevar la obra, todos los días te estás examinando, aun y todo guardo eso con angustia, pero para contraponer esa sensación tengo que decir que aquella época fue francamente deliciosa, buenísima. Éramos muy amigos entre todos, a pesar de que sabíamos que luego solo iban a pasar 20 o 25, porque había números clausus y sobre todo había 25 mesas en segundo, o sea, no había demasiada teoría, es decir, había 25 mesas. Sabíamos los que podíamos pasar de más. Y además tenías calculado quién ya tiene aprobadas 3, porque, por cierto, no lo he dicho, pero yo fui de la primera promoción, reincidí en la segunda y terminé con la tercera. Es decir, a mí me gustaba la escuela y lo he demostrado. Bueno, Manuel. Oye, perdona un momento. Me preguntabas que éramos pocas mujeres, que qué tal me había ido en la escuela. ¿Me dejas contar una cosa divertida? Sí, claro. Es que yo en la escuela jamás tuve ningún problema, la verdad. Pero no puedo evitar contaros cuando terminé la carrera y empecé a trabajar en el estudio que había entonces en la escuela, con la ampliación de la clínica, creo que estábamos. Y tuvimos una reunión con los representantes de la constructora, que no voy a decir cuál era.
Y el encargado, que además era guapísimo, por cierto, cuando llevábamos 10 minutos de reunión, dice, bueno, estaremos aburriendo a la señorita. Ya no cuento. No cuentas cómo le respondiste, que sé que le respondiste. Yo solo quiero decir una frase, la mía, para terminar, que es una parte de la estrofa de aquella canción. Al final se ha venido arriba, ¿eh? Me ha dicho, no me lo pidas, pero al final... La voy a recitar, pero no la voy a cantar. Pues vaya gracia. La canción, el título de la canción era Gracias, don Ignacio, gracias, gracias mil. Ya está. La segunda parte la dejamos para luego. Carlos, Manuel, María Eugenia, muchísimas gracias. Bueno, es sorprendente comprobar estos días cuando preparábamos la gala y veíamos y leía artículos que se han escrito pues, con motivo de este aniversario. Es sorprendente comprobar cómo el origen de los grandes proyectos a veces es un origen sencillo y quizá la clave está en la ilusión, en el esfuerzo, en la perseverancia. Y digo perseverancia porque no fue hasta el curso 78-79 cuando la escuela tuvo su propio edificio. Un edificio, obra de Eugenio Aguinaga, Rafael Echaide, Javier Lahuerta y también de Carlos Sobrini. Y aquí me van a permitir a mí que me tome una licencia, que abra un pequeño paréntesis y que me acerque, porque la verdad es que nos hizo una gran ilusión cuando estábamos preparando la gala enterarnos de que hoy alguien iba a hacer un esfuerzo grande por estar aquí entre nosotros. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, es un auténtico honor. Un auténtico honor que haya hecho este esfuerzo. Bueno, hace 50 años estos arquitectos proyectaron un edificio con una filosofía muy clara. Ellos querían que el edificio fuera una lección de arquitectura en sí mismo. Sabían perfectamente que, bueno, pues que los estudiantes comprendían mejor la arquitectura en los pasillos, compartiendo experiencias, los talleres, qué importante, ¿no? Todo eso. Así que materializaron todas esas experiencias en un edificio que se convirtiera en un espacio para trabajar en equipo. Yo recuerdo que tú dijiste que la escuela de arquitectura tenía que ser en sí misma una lección de arquitectura para los alumnos. Bien. Y que todo tenía que ser visible, las instalaciones, la estructura, todo. O sea, de una enorme sinceridad arquitectónica. No es fácil que te encarguen un edificio. Lo hizo Carlos Sobrini con Echaide y con un arquitecto que trabajaba con Sobrini en Madrid, Aguinaga, Eugenio Aguinaga Jr. Un edificio enormemente abierto en que todo se viese de todo, con todas las instalaciones a la vista, en que los talleres fuesen sitios de trabajo naturales y porque todo eso iba a provocar una enorme convivencia. Este edificio, como decía Sobrini y Aguinaga, recordándolo, lo proyectaron como una lección de arquitectura y tuvieron muy presente qué es lo que se iba a hacer dentro de él y precisamente fomentar esa relación entre alumnos y profesores. Que el propio espacio de la escuela ayudaba, ¿no?, a hacernos sentirnos todos como un gran equipo en la escuela. Sí, para el alumno no le tienen que explicar lo que es una cercha, mira al techo y la ve. Pedagógicamente me parece que está pensado de maravilla para que lo que se le va explicando en los libros, en la teoría, pues lo está viendo. Tú decías que donde más se aprendía en la escuela era en el bar, cuando todo el mundo convivía en el bar. Y que entonces que el aula de proyectos tenía que ser una gran nave sin compartimentar. Que los alumnos de los diferentes cursos en el taller de proyectos estuvieran mezclados, para que los jóvenes aprendieran de los más antiguos y que fuera diáfana. Y también quisiste que tuviera muchísimo cristal, uno para que tuviera luz, también luz cenital, y luego para que se viera que tiene una vista preciosa del campus, el aula esa. Todo eso fue un asunto bastante novedoso, ¿no? Sí, sí. Bastante novedoso.
tan novedoso que tuve que acudir a Inglaterra. Luego también fue otra idea tuya muy característica, lo de hacer las medias plantas. Eso a ti te gustaba mucho eso. Fui enamorado de eso. Para todo, para vivienda, para chalés, para edificios también. Me llamó mucho la atención dos cosas. Una, el jardín interior, que con eso nos hemos adelantado mucho, porque luego eso la gente, los jardines interiores se han hecho mucho, pero entonces era un asunto muy novedoso. Y luego el tubo de vidrio que hicimos para conectar la escuela con la oficina. Pues se dice que esta escuela se inspiró algo en la de Harvard, ¿no? en la escuela de posgrado de arquitectura de Harvard, y también es un único espacio, muy ágil, muy dinámico, muy polivalente, que hace sitio muy bien al trabajo que se hace en una escuela de arquitectura. El concepto de taller como un espacio abierto, no solo dentro del propio taller, sino con respecto a los diferentes cursos, hace que el cruce de información sea como constante, ¿no? The openness of the building, the fact that you can see all the classes and what they're doing, it has a lot to do with it. First of all, the teachers see other teachers. They're not alone in the classroom, in the studios. So while we're talking to students, we see our colleagues talking to other students, and then sometimes go over and see what their students are doing. They come to see our students, and it's really an excellent mix. Bueno, un edificio que en definitiva lo que hace es materializar una de las virtudes de los estudios de arquitectura, como es influir en la personalidad de los estudiantes, agudizando su sensibilidad, su carácter. Maite, Amaya, Manolo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a empezar preguntándole a Maite, porque vivió el cambio ya a la nueva escuela. ¿Cuál es tu recuerdo, tu experiencia? Mi recuerdo es de una transformación total del espacio. Nosotros yo empecé la carrera, como se ha visto en los primeros vídeos, en el edificio de bibliotecas, que era un edificio que no estaba pensado para escuela de arquitectura. Y poco a poco los estudiantes de arquitectura pues lo fuimos colonizando, hasta me atrevo a decir que dejó de ser el edificio de bibliotecas para ser el edificio de arquitectura, porque se encontraba todo el mundo con nosotros en todo momento. Pero la estructura del edificio no permitía lo que ofreció después este espacio que estamos viendo en estos momentos, ¿no? La nueva escuela era otra cosa, la nueva escuela era la transversalidad de todo, ¿no? la transversalidad de los conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos, de un curso con otro curso. Había ya un profesor que en la antigua escuela había puesto en marcha los talleres verticales que llamábamos, que consistían en que dentro de una misma clase estábamos gente de distintos niveles. Y eso era muy bueno porque los pequeños, que llamábamos los pequeños, veían lo que hacían los grandes y los grandes también se nutrían de las ideas a veces de los pequeños. Pero en este edificio todo eso pasaba de una manera espontánea, porque tú trabajabas en tu taller, pero en cualquier momento te ibas a otro, asistías a las críticas de otro profesor, y los compartimentos ya dejaron de ser estancos. O sea, en todo momento tú podías montarte tu día y montarte incluso, diría, tu carrera a tu gusto y a tu voluntad, ¿no? Podías irla configurando cada semana de una manera diferente. Es lo que decíamos antes, ¿no? Un edificio pensado para que la relación fuera muy estrecha. Manolo, ¿cómo son tus recuerdos de los primeros años? Bueno, mis primeros años fueron en el edificio viejo. En el nuevo, sí, como Maite, yo creo que cambiamos muchas cosas, pero sobre todo nos fuimos dando, al principio sin ser conscientes de ello, pero nos fuimos dando cuenta de que la escuela, en definitiva, se fundamentaba en el taller, ¿no? Era como recuperar en una estructura muy funcional lo que, de algún modo, sentía la carrera, que era que el taller era el espacio de trabajo. Entender que la arquitectura era razón, o es razón y corazón, era encontrarnos que el corazón latía en los talleres. Se entendió, yo creo que
que todos los profesores, los que estuvieron, se integrasen justamente en esa idea. Y yo creo que le debemos mucho la Escuela de Pamplona al edificio. Un edificio que hoy le podemos llamar funcionalista, pero que ha aguantado el paso del tiempo perfectamente. Y que, bueno, pues no solamente hablamos desde el punto de vista de mantenimiento, sino que hablamos incluso desde el punto de vista ideológico, ¿no? Hablabais de la importancia del taller, de aprender junto al maestro, de aprender haciendo, y antes me contaba Maite que algunas veces incluso pedían que los talleres estuvieran abiertos por la noche porque queríais trabajar por la noche. Era una forma de vida, vamos. Metíamos tantas horas en la escuela, es que estamos desde el punto de la mañana hasta que cerraban la escuela. Incluso en algunos momentos tenías que... Claro, en mi época se pegaba el papel en la mesa, ahora... Y después ya no, se ha dejado de trabajar en la escuela y se han hecho las críticas. Pero entonces era un incordio, tenías que despegar el papel y tenías que irte a casa para seguir trabajando. Y entonces hubo momentos en los que se pedía que nos dejen quedarnos aquí por la noche, por favor, que tenemos que trabajar y que tenemos que seguir aquí, no tenemos que mover nada, ¿no? Sí, como se ha dicho, es que lo hacíamos, era un esfuerzo tremendo, eran todas las horas del mundo dedicadas, pero con mucha ilusión, con mucho gusto, nos divertíamos, nos lo pasábamos bien y yo creo que una gran parte de los alumnos de la escuela tenemos un magnífico recuerdo de esos años. Bueno, Amaya pertenece a las primeras promociones de la Escuela de Aparejadores, Arquitectos Técnicos. ¿Cómo recuerdas esa convivencia entre ambas escuelas? Pues yo, un poco lo que comentábamos antes, de una forma muy natural. Nosotros nos sentíamos allí en nuestra casa, ¿no? Como los demás. Y luego un poco, pues eso, la configuración del edificio es que cuando no tenías clase invitaba a quedarte allá, ¿no? El estar también un poco pues, tirado, ¿no? Como decían en la primera proyección en el edificio dibujando, pues un poco todo llevaba a convivir de una forma pues muy natural y muy espontánea. Luego, bueno, yo recuerdo, nada más entrar en la escuela, pues no sé, el interés que despertaban, por lo menos en mí, ¿no? Los comentarios que tenían los trabajos de nuestros compañeros, los arquitectos, en los talleres, ¿no? Entonces, en cuanto podíamos, las primeras horas, pues nos escapábamos a leerlos, ¿no? Y era, bueno, sí, era muy bonito. Yo creo que nos escapábamos prácticamente de todas las facultades, sí, porque ¿no? nosotros los periodistas también íbamos a escuchar los comentarios al leerlos. Los profesores crean vocación. ¿Tenéis recuerdo de algún profesor entrañable que os marcara especialmente? Bueno, yo tengo que hablar en general de todos como los que han aportado, ¿no? esa razón y ese corazón. Las dos cosas. Porque la arquitectura no se transmite solamente desde el conocimiento, se transmite también desde la pasión. Y hubo dos, igual hablo también personalmente, pero uno fue Curro Inza. Curro Inza pertenecía, digamos, al viejo edificio. Curro Inza fue una persona que entró en cuarto e inmediatamente se le vio que tenía que pasar a segundo, porque tenía que transmitir esa ilusión justo en el momento en que la gente dejaba de dibujar y empezaba a pensar. Entonces, nos hacía pensar desde un punto de vista más irracional. Nos hacía encontrarnos con nosotros mismos para reflexionar desde lo nuevo en aspectos que nunca jamás habíamos descubierto. Lo hacía con mucha vehemencia, con mucha pasión. El segundo que me gustaría citar, fue Carvajal, ya en la nueva escuela. Carvajal transmitía también la pasión, pero siempre desde un punto de vista mucho más racional. Era absolutamente reflexivo, diríamos. Pero fueron para mí los dos personajes que en aquellos momentos en donde la escuela estaba tratando de hacerse, no estamos hablando de 50 años, eran los que le dieron inercia a esta escuela que hoy tiene 50 años y que ya es imparable. Pero con los mimbres que había muy buenos, a mí me marcaron, y yo creo que a la escuela y a los alumnos que están aquí lo recordarán, justamente a esos dos arquitectos. Unos lo recordarán con cariño, otros tal vez con menos cariño. Con pesadillas, como decían antes. Seguramente. Pero a todos nos transmitieron lo que el oficio de arquitectura es, que es razón y corazón.
Maite, también me hablabas antes de Fernando Nagore, por ejemplo. Sí, yo lo recuerdo muchísimo porque me parecía su forma de dibujar en la pizarra me pareció siempre espectacular, ¿no? Cómo dibujaba sin tener perspectiva, sin tener distancia y aquellos dibujos maravillosos, aquellas pizarras que se quedaban después de la clase con las tizas de colores. Pero bueno, supongo que a cada uno teníamos muy distintos intereses en la clase, ¿no? Y entonces a cada uno le marcaba pues, un profesor más, otro profesor menos. Realmente estos dos profesores de los que habla Manolo tenían una personalidad arrolladora, ¿no? Pero yo creo que si algo también tenemos que agradecer a la escuela y a la profesión de arquitectos en general es que nos interesa casi todo, ¿no? Y que a lo largo de nuestra vida vamos disfrutando con casi todas las cosas y eso yo creo que es algo también común al 100% de los arquitectos. Y yo creo que eso también está en la raíz de que hubo muchos profesores que nos abrieron puertas de conocimiento, puertas a nuevos intereses y fueron unos grandísimos profesores en esos momentos para nosotros. La personalidad de cada uno era muy diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que esas aperturas, bueno, lo que hace un buen profesor, ¿no? Lo que hace siempre es abrirte caminos, abrirte experiencias, para que luego después tú vayas descubriendo nuevas cosas. Bueno, para terminar esta conversación con vosotros, decirme en pocas palabras un recuerdo nítido que tengáis, una anécdota, algo que os ha marcado y creéis que es importante sacarlo a colación hoy. No sé, yo... Bueno, recuerdo un poco el cambio de los alumnos del primer año al último año, ¿no? Recuerdo que al principio, pues, incluso tuvieron que nos llamaron la atención por ir a alguno con chándal, ¿no? Recuerdo que había melenudos, o sea, eso sí que había diferencia, ¿no? Y recuerdo que al final, en el último curso, no había melenudos, a nadie se le ocurría ir con chándal, tal. Era un poco el tono de la escuela, ¿no? Yo creo que al final nos iba empapando poco a poco, ¿no? Sin unas normas fijas y al final, bueno, pues es que te iba cambiando, sí. Maite, esos viernes de happening, ¿cómo eran? Yo lo recuerdo. Se han puesto muy serios, antes me han contado muchas anécdotas, pero ahora estáis más comedidos, ¿eh? Esto no era mi promoción, en mi promoción éramos muy serios, pero yo siempre recordaré la promoción anterior a la mía, ¿no? Porque todos los viernes por la tarde, cuando ya acababan de hacer proyectos o ya se aburrían, se hacían disfraces y montaban un happening en el campus y claro, era alucinante porque un día era una boda, otro día era un bautizo, otro día era un entierro, entonces salía toda la clase disfrazada, perfectamente disfrazada, salían por ahí con el asombro de todos los alumnos de Derecho, de Filosofía, salían y montaban un número que era como un auténtico happening, ¿no? Y los demás estábamos esperando muchas veces, cuando estábamos ya cansados, pero teníamos que esperar al espectáculo que nos ofrecían siempre, ¿no? Manolo, un último recuerdo para cerrar la conversación. Para mí es que enlazo personalmente los recuerdos con el presente. O sea, yo es que no me he ido de la escuela. Entonces, para mí, dice, el recuerdo pues casi puede ser el de ayer o el de hace poco. O sea, casi prefiero, si se acuerdan de alguno más divertido o poco más, de verdad. Pues igual hazme la valoración de tus primeros años a la actualidad. ¿Cómo has vivido toda esta transición? Un recuerdo nítido, una frase que lo explique. Qué difícil, ¿eh? La historia, sí, igual hasta no es el momento de ponerse tan serio, pero es que 50 años enseñando en la escuela son 50 años de ver el panorama de lo que ha pasado en la arquitectura a lo largo de este tiempo. Y la escuela ha seguido ahí, ha seguido enseñando. O sea, que desde los momentos del funcionalismo hasta estos momentos que no sabíamos casi cómo podía ser su denominación estilística, la escuela ha seguido viva y ha seguido aportando. Y últimamente incluso, digamos que con más fuerza. Y luego hay una cosa que ha dicho Maite que sí me gusta resaltar, que es con la ilusión, es decir, sufriendo con pasión. Y eso yo creo que tal vez sea para mí lo más importante, que frente a escuelas más masivas, tenemos una escuela que todavía es dominable, que nos conocemos todos y que prácticamente los alumnos se conocen unos a otros. Y eso está muy bien. Aprender unos de los otros. Una gran frase para terminar esta conversación. Quiero daros las gracias también a los tres por abrirnos vuestro corazón, vuestra alma y darnos un pedacito de vuestra historia. Muchísimas gracias. Manolo. Me vais a permitir ahora, me van a permitir que cite a Mies van der Rohe, que decía,
Bueno, que no era necesario ni tampoco era posible inventar cada lunes una nueva arquitectura. ¿Y por qué le cito? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque la escuela se ha ido construyendo año a año con el esfuerzo de muchísimas personas, 50 años de trabajo diario, que ha influido también en el carácter de las personas que forman parte de la escuela, porque desde los principios las relaciones de convivencia, el trato humano, lo veíamos en las conversaciones que hemos escuchado hasta el momento, han sido los pilares fundamentales sobre los que se ha construido la enseñanza. Los alumnos nos han confesado, yo creo que generación tras generación han ido diciendo lo mismo, que, bueno, pues que la escuela era prácticamente como su hogar, su casa, hasta tal punto que algunos decían que les sorprendía el desorden. Realmente lo primero que me impactó fue el desorden. El desorden, vamos, yo venía de un edificio, el central, que es todo como encasillado, y llegas aquí y esto es, pues eso, todo vaga por hombro, vamos. Si no hay desorden, no hay orden. Tienes que deshacer para luego volver a hacer. Porque ellos, teóricamente, es que lo tienen que vivir así. Porque es que es un sin vivir la carrera de esta gente. Trabajar aquí es muy emocionante, ¿no? Desde luego muy enriquecedor, me parece, porque estás en un ambiente pues muy especial. Y bueno, nunca te aburres, desde luego. Son muchos años de trabajo bien hecho. Este es un centro que paso a paso se ha labrado un prestigio nacional, yo creo que merecido, y se ha creado un ambiente de cariño hacia la profesión, una intensidad de formación que se comunica a los propios alumnos y que eso inevitablemente sale de la escuela hacia el exterior. El buen ambiente, el compañerismo que había entre alumnos, alumnos internos de departamento, catedráticos, profesores, todos trabajando en un mismo ambiente. Yo he trabajado muy a gusto, he estado muy contenta. Luego he tenido muchos amigos entre los profesores, entre los alumnos, y eso te da un bagaje como muy interesante, como muy enriquecedor también. Lo que hemos conseguido aquí en la escuela es importante, es decir, formamos a la gente bien. Yo estoy muy contento, soy muy optimista respecto a la formación de la escuela. Yo le oí un día a Ignacio Araujo decir lo que tenía que ser el arquitecto. Me pareció maravilloso lo que dijo, que el arquitecto tiene que pensar lo primero en el que va a ocupar ese espacio. Y después, si es posible, hacerlo bonito alrededor. La carrera y la profesión tienen facetas complementarias, pero a la vez muy diferentes. Son aspectos muy diferentes de la personalidad del arquitecto y de la formación que se recibe en la escuela. Todo aquí, el ambiente, el edificio, incluso el claustro de profesores, está enfocado al final a una formación muy multidisciplinar, ¿no? Hay muchos trabajos y pocos exámenes, ¿no? Por así decir. O sea, el estudiante de arquitectura está continuamente preparando trabajos para una materia, para otra, un trabajo, otro. Yo creo que no eres alumno de la escuela de arquitectura si no has llevado una vida totalmente caótica, casi esquizofrénica, de no dormir y otras veces dormir mucho. Es muy raro que alguien en esta universidad o esta escuela no enganche con un profesor. Al final todos tenemos siempre alguien a quien vas y le dices, jo, pues es que me pasa esto. Profesores con los que te tirarías por la ventana y profesores con los que casi como si fuera tu tío, tu abuelo, tu padre, puedes recurrir siempre a ellos. Oye, tengo este problema. Desde que entras en la escuela hasta que sales, la manera en que enfocas el trabajo o la manera de enfrentarte a los problemas en el día a día cambia, yo creo, radicalmente. Casi la experiencia que tienes en la escuela efectivamente es como si fuera tu casa, ¿no? La hemos pasado aquí muchísimo tiempo, los últimos años de nuestra vida, y eso sientes como algo tuyo. Pienso que aquí especialmente estas relaciones de convivencia son quizá más fáciles, más favorecidas por el medio y también por el propio espíritu que la Universidad de Navarra tiene, ¿no? Entonces pienso que es una manera de vivir muy humana la que existe aquí. Bueno, la verdad es que en esta gala no podrían faltar tres de los directores de la Escuela de Arquitectura. Buenas tardes a los tres. Don Leopoldo, don Juan Miguel, don José Ángel. Don Leopoldo, cuénteme una cosa. ¿Cómo puede ser que usted, un catalán, de repente apareciera en Pamplona? Oh, es muy complicado de explicar, viene de lejos.
varios contactos. Primero en el 64, siendo yo secretario de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, me fue a visitar don César Ortiz Echagüe, el hijo del fotógrafo. Y me propuso, en nombre de la universidad, ser director de la Escuela de Arquitectura. Y entonces estaba yo, junto con el director de la Escuela de Barcelona, muy entusiasmados, inaugurando el edificio en la Diagonal y pensando cambiar la escuela, hacer una nueva escuela, etc. Y le dije que no. Claro, mucha gente se sorprendió, pero yo estaba con una ilusión, una actividad muy inmediata. Bueno, pasaron unos años y la siguiente noticia fue venir el muy querido ausente Ignacio Araujo con don Francisco Íñiguez y con unos cuantos alumnos con sus trabajos de fin de carrera para que la Escuela de Barcelona estatal, por orden del Ministerio, teníamos que darles la bendición. O sea que ellos no se podía obtener el título sino pasando por una escuela y haber escogido la de Barcelona y tal. Era la famosa reválida, que no hemos hablado antes, ¿no? Sí, vamos a obtener el título, la reválida, o proyecto fin de carrera, entonces sí, se llamaba igual. Y es claro, nosotros muy serios, digo, a ver, estos que traen, estos chicos de Pamplona, del pueblo, que traen, haciéndonos el serio, pero yo ya sabía cómo funcionaba Pamplona y vimos los trabajos y claro, se habían esmerado don Ignacio y don Francisco de traer lo mejor, Y es claro, les dimos la bendición junto con una cena que le di, que tuvo que asistir don Ignacio. A pesar de todo, asistió. Y don Francisco, y entonces damos la cena y nos hicimos amigos. Pasó el tiempo, entonces fui director de la Escuela de Barcelona y es claro, me quedé con las huelgas. Y que, total, que el año 70, 69, 70, le dije al ministro que me iba. Una escuela sin alumnos y sin clases, que me iba. Entonces, además, pedí la excedencia. Entonces, al cabo de un tiempo, me llamó el director de la clínica universitaria. Ahora voy a hacer un poco de propaganda. En la clínica universitaria en aquel momento eran todos catalanes en la dirección. Y entonces me llamó a mí para una consulta de la clínica, porque entonces yo, todos mis contactos que han venido aquí, no es que fuese un lápiz de oro como los que nos hablaron ayer, no. Yo simplemente, como tenía una especialidad hospitalaria, era un bisturí de plata, entonces, no lápiz. Y entonces tenía unos problemas porque estaban empezando a proyectar la fase tercera de la clínica. Y preguntaban los arquitectos, que era Juan Lahuerta y Echaide. Ignacio. Araujo era Ignacio también. Les preguntaron a la clínica, al director, al señor, dice, bueno, pero ¿qué queréis aquí? Que a ver qué programa. Y dijimos, no sabemos qué. Y dijo, Cañadell, dice, no te preocupes, tengo un amigo mío que es experto en hospitales y le haré venir. Y sí, me llamó, fui en tren, con carbón, con humo, y con un frenazo terrible que cuando estábamos cenando, toda la comida nos fue encima. Eso lo digo porque mi llegada a Pamplona no fue agradable. Sí, pero luego me ha contado, vamos a ir después, abreviando, cuénteme cuando le dijeron, ¿se queda usted en Pamplona? ¿Cómo me la contaba a mí antes? Sí, no, pero es claro. Cuéntelo igual. Bueno, llegué, hice unos, no creo que son los he examinado últimamente, y son auténticos planitos a escala 1:200 de la planta de quirófanos, de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y estos planos los dieron a los arquitectos. Y cuando el gran Ignacio, don Ignacio, pues dice, ¿pero quién son?
Leopoldo Gil, que se había enterado que yo había dimitido y estaba excedente, enseguida sacó la red aquella de cazar perros de su chela. Y entonces me vino a ver, tienes que venir aquí porque tengo un problema de un profesor que se me va a medio curso. Y entonces fue a regañadientes, pero cuando fui entonces a incorporarme a sustituir a este profesor, entré por el campus. Que venía de las huelgas de Barcelona. Yo que venía de una escuela en que había pintadas, cócteles Molotov, todo, había de todo. Cada día que iba a la escuela iba a bajar el coche alejado, era solo ante el peligro. Entraba a la escuela. Suerte que yo había dicho al ministro cuando me digo, perdón, lo que yo no quiero es que haya policía en la escuela, porque provoca más, porque la policía es. Y entonces digo, bueno, hablé con el gobernador, que era de Navarra, don Garitano Goñi, y me dijo, no te preocupes, ya te la saco. No me la ha pedido nadie, pero a ti te la saco. Y una vez tuve la ocasión de ir a la escuela y ver de lejos, que yo me iba acercando, de que un policía entraba. Y yo tuve el gran honor de sacar físicamente un policía. Por el correaje de atrás, fuimos patinando todos por el vestíbulo y no sé qué fuera. Vino las autoridades, el capitán. Y me decía ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted? Nada. Pero me fui con todos los honores porque era el único catedrático o director de escuela que había sacado físicamente a un policía. Entonces quedé muy bien. Y me decía que le sorprendía cómo los alumnos en el campus llevaban su bolsa y decía, ¿qué llevaban en la bolsa? ¿Cócteles Molotov? No, ¿qué llevaban en las bolsas? Es que desde mi despacho, que era la diagonal, y había un poquito de parterres y allá siempre cuando entraba a mi despacho miraba hacia abajo y decía, ¡ay, madre mía! Y ahí el grupito sacaban las botellas, tenían siempre armas a punto de cócteles o pintadas o cosas así, que por cierto las pintadas eran diarias y me daban el desayuno. Cuando estaba desayunando me llamaba el conserje decía, oye, don Leopoldo, que han hecho una pintada a los bomberos, a que la borren. Pero don Leopoldo se me va. Me decía... Eso es Barcelona. Él me decía que cuando llegó al campus universitario y veía las bolsas, de las bolsas que sacaban, la chistorra, la bota, y decía, bueno, yo me quedo aquí a trabajar. El contraste fue de que unos sacaban instrumentos bélicos y nosotros sacaban chistorra y vino. Y ya le convenció y se quedó. Sí. Entonces... Don Juan Miguel, ¿cómo era...? Y me quedé, en vista de que era otra cosa, me quedé. Don Juan Miguel, ¿cómo recuerda, ¿no?, la escuela que recibió? ¿Cómo continuar este relato, señora? Vamos a ir viajando un poco en el tiempo, pero vamos a ir recordándolo todo. Era muy diferente a la de ahora, entonces, pues efectivamente teníamos, lo estamos repitiendo estos días bastante, unos grandísimos profesores que admirábamos mucho y además venían de Madrid y de Barcelona, eran catedráticos ilustres, cuyo magisterio seguíamos con una auténtica devoción. Yo recuerdo el impacto de llegar como estudiante a primero y realmente imponía mucho tener el profesorado que teníamos en primero, ¿no? Desde Nagore, Basterra y Zarraga aquí presente. Y bueno, y los siguientes cursos, ¿no? Los profesores que admirábamos mucho por diversos motivos, cada uno con un perfil muy diferente, ¿no?, según se ha podido comprobar. Y bueno, pues efectivamente la escuela nació, pues como se sabe, justo a continuación, fue la primera escuela que se fundó después de las de Madrid y Barcelona en el 64, junto con Sevilla y Valencia prácticamente al mismo tiempo, y no había profesores más que en Madrid y Barcelona. Entonces eran profesores que viajaban, que venían y daban un lustre enorme al profesorado, al plantel docente. Este es el impacto que por lo menos yo como estudiante recuerdo más, ¿no? Y quizás sería el resumen también de lo que recuerdo como impacto también, como cuando me tocó pues ya ver la escuela con otros ojos. Me había ido a Valladolid a sacar una oposición, llamado con la ayuda de Carlos Montes, que nos ha echado una mano aquí presente también, que fue delante de nosotros, también sacó su cátedra allí. Y entonces, pues en el año 94, fui llamado aquí a sustituir, no ya a Leopoldo, que había dejado la escuela en manos de Antonio García Valcárcel, un jovencito de su misma edad, que estuvo
que había sido reclutado pues, al vicerrector de Sevilla y estuvo unos años como su director, junto con Leopoldo y luego en la dirección. Y nada, pues efectivamente yo me encontré pues, otra vez pues, esta misma impresión. Lo que pasa es que quizás, ya por continuar, pues, una de las cosas que sí recuerdo como de más impacto cuando empecé, que yo vine pues, con mucho susto, pero también con mucha ilusión, pues vi que era inminente y obligado el cambio generacional que vivimos siempre continuamente en este tipo de instituciones. Pero entonces pues, fue cuando buena parte de los profesores de la primera hora pues, llegaron a la edad de la jubilación. Y bueno, pues eso ya María Eugenia se había marchado, porque después de pues, coincidir un poco de tiempo con ella, se marchó, dejó la dirección de estudios, se la llevaron al central. Y bueno, nos tocó afrontar ahí la dura tarea de hacer frente al cambio, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo creo que afortunadamente, después de darle muchas vueltas, dimos con la fórmula, con la idea de los profesores invitados, siempre con la conciencia, atando el asunto con la impresión inicial, ¿no? De que en el fondo pues, estamos en una ciudad pequeña, por no decir en el pueblo, y bueno, pues teníamos esta sensación de que venían profesores de fuera a darnos clase marcando pues, un tono muy alto a la docencia, y entonces pues, empezamos a echar mano a imaginar fórmulas para traer profesores invitados, muchos profesores invitados que dieran lustre, que dieran vuelo, que dieran en fin, proyección a la escuela, a su docencia, y que, bueno, pues que esto, ¿no? Que nos situaran, pues un poco que compensaran la gran ausencia que sentía yo en aquel momento del abandono de quienes habían sido nuestros padres en la formación, ¿no? Los grandes profesores de la primera hora. Don Leopoldo me contaba que uno de sus primeros retos, bueno, su reto yo creo que me contaba era el de humanizar la escuela. Yo no sé si mucha gente sabe que usted fue uno de los artífices del Bar Manolo. Sí, sí, eso es claro, hay que tener en cuenta que yo tengo un carácter especial y un poco heterodoxo. O sea, cuando llegué aquí, yo venía de una escuela muy rara y me encontré en una escuela muy seria y llegó un momento que era demasiado seria, muy seria. Y cuando yo ya descubrí que el eje de la alegría y todo era el vino, la chistorra, pues entonces ya me di cuenta que se tenía que animar. Aparte de que el día del nombramiento, de los discursitos, el rector me cogió del brazo y dice, a ver si me alegras la escuela. Digo, bueno, es que la encontraba demasiado seria. Y me dijo, a ver si montas un coro. El coro no lo logré montar, pero monté algo más importante, que eso sí, Ricardo, que fue el Bar de Manolo. El Bar de Manolo, enseguida pregunté por qué estaba por hacer. Y el antiguo director, al cual respeto, admiro, aprecio y me arrodillo ante su saber, sobre todo por las estructuras, que también las sueño no aprobadas. Pero varias veces. Y es una cosa muy curiosa porque las sueño que no las tengo aprobadas con Javier Rahuerta, cuando mi profesor era el de Barcelona, pero tenía este complejo. Y entonces pues ya montamos el bar que se convirtió, hay que decirlo, aprovechar en público, que era el mejor bar del campus. Iba a comer el rector todos los días, íbamos a comer, está muy bien. Y cosas así, humanizarla, hacerla más alegre, pero alegre dentro de una seriedad. Porque lo más serio que hay en el mundo es el sentido del humor. Y es una de las cosas serias de verdad. Don José Ángel, vamos a mirar también un poquito al futuro, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto de las escuelas y de la enseñanza de la arquitectura? Bueno, a mí me gustaría casi preguntárselo Vaya a Leopoldo. Pues el reto, hay muchos retos, ¿no? La verdad es que las escuelas en poco tiempo han cambiado mucho el panorama. Yo cuando entré en la escuela le faltaba a Juan Miguel un año para ser director. Yo entré en el 93-94. Por cierto, don Leopoldo dio la charla de bienvenida a los alumnos, que recuerdo que estaba
algo disgustado porque se había incluido una asignatura que se llamaba Introducción a la Arquitectura en primero, y él lo explicaba algo así como, decía, claro, han incluido esta asignatura para ilusionar a las de primero. Y dice, pues si no tienen ilusión en primero. Entonces era la escuela, lógicamente ya estaba Carvajal, don Miguel Muñoz, Lizarraga, pero ya muchos de los profesores de esa primera generación ya no estaban, pero había otros jóvenes briosos como Juan Miguel, José Manuel Pozo, su geometría, Pachi Mangado, Miguel Ángel Alonso, Mariano González Presencia, en fin, Lorenzo. Y era, pues lógicamente, una escuela que a nosotros nos tocó vivir en primera persona todo ese proceso de profesores invitados. Souto de Moura, que vino ayer, fue profesor nuestro, tuvimos esa suerte, junto con otros muchos que complementaban muy bien a todo ese profesorado de la casa. Entonces había en España 17 escuelas y con un plan de estudios que yo entonces no, lógicamente, ni intuía, pero creo que no se debatía sobre el plan de estudios. Juan Miguel sabrá mejor, quizás sí tanto, pero no creo que con una situación tan convulsa como la de ahora, que cada mes se está debatiendo sobre el plan de estudios, si tiene que tener una duración, otra. Por lo tanto, yo creo que el reto es en realidad el mismo, ¿no? Que es pues, ser mejores, ¿no? Los instrumentos luego, pues hay muchos, hay maneras, pero el reto siempre, lógicamente, pues es ser el mejor. Si no... Juan Miguel, ¿cómo ve el momento actual? Fascinante. Ayer hubo oportunidad de escuchar sobre este tema a primeros espadas de nuestro ámbito, como Rafael Moneo, Eduardo Soto de Moura, Pachi Mangado, Álvaro Siza. Especialmente Eduardo Soto de Moura, me parece que acertó mucho en el diagnóstico, un poco en el resumen de lo que hay que decir en este momento, ¿no? Ante esta pregunta. El momento es fascinante también en sentido positivo. O sea, quizás estamos demasiado acostumbrados últimamente a que cuando nos encontramos los arquitectos entre nosotros, pues nos lloramos las penas, ¿no? Porque realmente pues estamos ahí con la crisis a vueltas, la crisis del sector, la burbuja inmobiliaria, el cambio tan tremendo que está sufriendo la profesión, pues más allá incluso de la propia crisis, por los cambios de procedimientos, de régimen del mundo inmobiliario. La figura del arquitecto es una figura pues, que también está en evolución. Pero bueno, Eduardo Soto de Moura decía que es un momento también muy atractivo, que en este momento pues, las distancias se han reducido enormemente. Pues todos nuestros estudiantes tienen experiencias internacionales inmediatamente cuando acaban la carrera, desde luego, porque no encuentran trabajo aquí, pero al mismo tiempo es una oportunidad extraordinaria que muchos no hemos podido disfrutar en su día, quizá porque tenemos posibilidad de trabajar aquí, y que sin duda es un enriquecimiento. Las distancias se han reducido, probablemente hay que pensar que el nuevo panorama, el nuevo horizonte, pues es mucho más amplio geográficamente, que hay que ir con mucha ilusión, con muchas ganas, y que desde luego la esencia del trabajo del arquitecto pues, se va a mantener, se trabaje como se trabaje, y es importantísimo desde luego formarse muy bien. En la escuela se sale con una formación extraordinaria, magnífica. La escuela es mucho mejor ahora que cuando estaba yo. No, digo que va mejorando muchísimo, ¿no? Va mejorando año a año, ¿no? Pues porque al final los conocimientos se van haciendo más exigentes por sí mismos, se van transmitiendo con más rigor, hay preocupaciones que se van añadiendo a las ya existentes. Y, por ejemplo, recuerdo ahora la famosa frase de Javier Carvajal, uno de nuestros profesores más míticos, al que debemos tantísimo, pues yo y muchos de mi generación y de muchas anteriores y siguientes, sobre todo siguientes, que decía que hay dos tareas específicas del arquitecto, en las que el arquitecto no puede ser sustituido, ¿no? Que son las más específicas, ¿no? Que son la creatividad y la coordinación, ¿no? En los procesos edificatorios. Quizá con esto creo que da una pista y una luz importante de cara a orientarse en el mundo profesional, y sin duda pues hay oportunidades y encima estamos saliendo de la crisis. Don José Ángel, para terminar, lance un mensaje de optimismo de cara al futuro. Vamos a terminar
pues con buen sabor de boca, como hemos tenido durante toda esta tarde? Bueno, No, a mí me gusta mucho comprobar en la escuela que efectivamente la escuela que a nosotros nos ha tocado heredar es una escuela, la verdad, es fantástica y muy, muy competente, admirada en cualquier sitio. Es muy bonito cuando cualquier profesor de los que tenemos viene, el ambiente que se encuentra, la calidad de los alumnos, el propio edificio. Por cierto, don Carlos, que todo el mundo se va maravillado con el edificio. Es decir, tiene mucha salud, la escuela tiene mucha salud y es fácil de comprobar en cuanto uno ve otras escuelas. No digo que sea porque no tengamos pintadas, pero es verdad. El futuro, ayer lo explicaba muy bien, efectivamente, Eduardo Soto de Moura, lo coyuntural siempre está ahí, ¿no? Yo creo que nosotros nos tenemos que centrar en ir partido a partido, como dice Simeone. Quiere decir que hay que hacer las cosas bien, que los profesores hagan su trabajo lo mejor que puedan, que estén los mejores profesores, por jurar que tengamos los mejores alumnos y las cosas saldrán bien. También recuerdo con el nombramiento reciente, coincidimos en un premio de Poldo Junior en Barcelona y entonces estuvimos allí tomándonos... No era en Barcelona, era en Madrid, era el premio de Rafael Manzano, creo. Manzano, sí. Y tomándonos una cervecilla, pues estuvimos, hombre, don Leopoldo, tal. Y pues yo lógicamente le dije, hombre, don Leopoldo, pues consejillo, llevo un mes de director. Y usted qué... Y entonces don Leopoldo me agarró así y me dijo, ¡adelante! Muy concreto, ¿eh? Muy concreto. Bueno, yo creo que es la mejor manera de zanjar. Quédense sentados, quédense sentados. Yo creo que la mejor manera de zanjar esta conversación con ese adelante. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que esta noche hemos revivido muchos recuerdos, muchas anécdotas. Son 50 años, medio siglo de vida. Y antes de ver el último vídeo, quiero emplazarles a todos a que después de este acto se saquen una foto de familia para inmortalizar esta noche, esta gala importante que hemos celebrado todos juntos, para inmortalizar ese momento con una foto en la explanada de la escuela. Vamos a terminar ya, será el colofón de este viaje bonito, entrañable que hemos realizado por la historia de la Escuela de Arquitectura. 50 años, pero por delante hay un largo recorrido, ¿no? 100, 200, 300. Es una escuela, podemos decir, que todavía muy joven. Y de todas las conversaciones que hemos visto y de los vídeos que hemos visto, yo creo que ese recorrido se va a hacer con una virtud que ha quedado patente a lo largo de esta tarde. Aquí no solamente se forman, en esta escuela no solamente se forman grandes arquitectos, sino que se forman grandes personas. Porque es imposible ser un buen profesional si no se es una buena persona. Gracias a todos por estar aquí. Espero que lo pasen muy bien. Zorionak, felicidades y a disfrutar. Qué ricasco. La escuela tiene que hacerse y no estará bien hecha hasta que pasen muchos años y esté formada por los propios alumnos de la escuela. Yo venía aquí porque me gustaba esto. Y entonces este era mi remanso de paz, este era donde yo estaba a gusto. Entonces para mí la escuela y la enseñanza ha sido lo que me ha satisfecho de verdad en mi vida profesional. Tuvimos un profesorado al principio que espléndido, que nos dio una manera de plantearnos el paso por la universidad, valga la redundancia, muy universitario. Estoy en la Escuela de Arquitectura, pero antes estoy en la universidad. Y eso es algo que me gustaría que mis alumnos siempre recordasen. Y un arquitecto sin ser humano
no vale para la profesión. En cambio, si respeta lo que es la humanidad, ese sí vale. Yo creo que son tantas vivencias. Lo único que puedo decir es que para mí, por lo menos, en el conjunto ha merecido la pena. Uno recuerda especialmente a las personas que no han podido llegar a este momento. Esperamos que de alguna manera sí que se estén alegrando con nosotros desde el cielo, ¿no? Pues hemos contado con mucha rueda del piso de arriba. No. Decir que lo he pasado como un enano en la escuela, que lo pasé muy bien, que me he sentido siempre muy querido, y dar las gracias por la confianza que ha habido, ¿no?